El dinero es una de las instituciones más antiguas y fundamentales de la humanidad. Su evolución ha sido clave en la formación de civilizaciones, en el auge y caída de imperios y en la estructura de nuestras economías modernas. Desde el trueque hasta las criptomonedas, su historia es también la historia del control y la manipulación por parte de los gobiernos. En este mini documental exploraremos cómo se originó el dinero en sociedades libres, cómo los gobiernos intervinieron para monopolizarlo y cómo estas intervenciones han afectado nuestras economías y libertades. Nos basaremos en el análisis detallado de Murray Rothbard en su obra ¿Qué ha hecho el gobierno con nuestro dinero?, para explicar varias cosas que veremos próximamente. En los inicios de la humanidad, los intercambios de bienes y servicios se realizaban a través del trueque. Sin embargo, este sistema presentaba grandes problemas: la indivisibilidad de ciertos bienes y la falta de coincidencia de necesidades. No era práctico que un carpintero que necesitaba pan tuviera que buscar un panadero que a su vez requiera muebles en ese preciso momento. Para solucionar estos inconvenientes, las sociedades comenzaron a utilizar bienes específicos como medios de intercambio. Estos bienes debían cumplir ciertas condiciones: ser duraderos, divisibles, transportables y ampliamente aceptados. Así surgieron las primeras formas de dinero mercancía, como la sal, el tabaco, el ganado y los metales preciosos. Con el tiempo, los metales preciosos, especialmente el oro y la plata, fueron los elegidos de manera espontánea en el mercado libre. Su escasez natural, facilidad de transporte y divisibilidad los convirtieron en los medios de intercambio más eficientes. En el siglo VII a.C., el reino de Lidia acuñó las primeras monedas metálicas, marcando el inicio de una economía monetaria más sofisticada. El dinero no es simplemente un medio de intercambio, también funciona como unidad de cuenta y como depósito de valor. Gracias a él, los cálculos económicos se vuelven más precisos y los empresarios pueden tomar decisiones racionales sobre inversión y producción. En una sociedad libre, la cantidad de dinero en circulación se regula naturalmente por la oferta y la demanda. No es necesario que el gobierno intervenga para determinar la cantidad adecuada de dinero. Si la demanda de dinero aumenta, su poder adquisitivo se ajusta en consecuencia. El dinero también permite la acumulación de capital, lo que a su vez fomenta el desarrollo económico. La posibilidad de ahorrar y reinvertir ganancias en la producción ha sido la clave para el crecimiento económico en sociedades donde el dinero ha sido estable y confiable. El papel moneda surgió en China durante la dinastía Tang, pero fue bajo la dinastía Song que se empezó a utilizar de manera más extendida. Inicialmente, los comerciantes que viajaban largas distancias usaban cartas de cambio para evitar cargar grandes cantidades de metales preciosos. Estas cartas fueron una forma temprana de lo que luego sería el papel moneda. La invención del papel moneda en China estuvo estrechamente relacionada con el auge del comercio y la necesidad de medios de pago más prácticos. En lugar de transportar pesadas monedas de metal, los comerciantes empezaron a usar billetes emitidos por el gobierno, que representaban una cantidad de metales preciosos depositados en una institución bancaria. Estos billetes fueron respaldados por la confianza en el gobierno imperial que los emitía y podían ser intercambiados por metales preciosos a demanda. A lo largo del tiempo, la práctica se extendió a otras partes del mundo. En Europa, los billetes de banco fueron introducidos en Suecia en el siglo XVII y más tarde, con el tiempo, los billetes se utilizaron de forma más generalizada en todo el mundo, como una forma más conveniente de moneda. A pesar de que el dinero surgiera de manera natural en el mercado, los gobiernos pronto se dieron cuenta del enorme poder que les otorgaba su control. Históricamente, los estados han intervenido en el sistema monetario con el fin de financiar sus gastos y guerras a expensas de los ciudadanos. Uno de los primeros ejemplos de manipulación monetaria fue la devaluación de las monedas en la antigua Roma. Los emperadores comenzaron a reducir la cantidad de metal precioso en las monedas mientras mantenían su valor nominal. Esta práctica generó inflación y pérdida de confianza en el sistema monetario. A lo largo del Imperio Romano, el control de la moneda se convirtió en una herramienta clave para los emperadores, especialmente para financiar las guerras y las expansiones territoriales. Durante la República, las monedas como el denario eran de alta calidad, con un contenido significativo de plata. Sin embargo, a medida que Roma se expandía y los costos de mantener el imperio aumentaban, los emperadores comenzaron a reducir la cantidad de metal precioso en las monedas
para generar más dinero sin la necesidad de acumular más recursos. La práctica de devaluación se intensificó durante el siglo III después de Cristo. Bajo emperadores como Carus y Aureliano, la cantidad de plata en las monedas disminuyó de manera considerable. Por ejemplo, el denario, que originalmente tenía alrededor del 90% de plata, comenzó a acuñarse con solo un pequeño porcentaje de este metal, con el resto compuesto por cobre y bronce. Esta reducción del contenido de metal precioso provocó una pérdida de confianza en la moneda, lo que llevó a un aumento de la inflación y a un desajuste entre el valor nominal de las monedas y su valor real. La crisis monetaria romana se agudizó en el siglo IV, con una serie de reformas monetarias de emperadores como Diocleciano, quien intentó estabilizar la economía con un edicto de precios que fijaba los valores de bienes y servicios. Sin embargo, los esfuerzos de control de precio no fueron suficientes para frenar el impacto de la inflación y la devaluación monetaria. Los ciudadanos comenzaron a recurrir a otros medios de intercambio, como el trueque o el uso de metales preciosos, lo que reflejaba una pérdida general de confianza en las monedas imperiales. Este proceso de manipulación monetaria en Roma ilustra cómo la intervención estatal puede alterar profundamente la estabilidad económica. Las decisiones de los emperadores para financiar sus campañas militares a través de la devaluación del dinero tuvieron efectos duraderos, desde la inflación hasta la desconfianza generalizada en la moneda. En última instancia, esto contribuyó a la crisis económica que afectó al Imperio Romano en sus últimos siglos. Con la creación de los bancos centrales, la manipulación del dinero se sofisticó aún más. En lugar de respaldar el dinero con oro o plata, los gobiernos comenzaron a emitir dinero sin respaldo, conocido como dinero fiduciario. En 1971, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, puso fin al patrón oro, eliminando la convertibilidad del dólar en metal precioso. Desde entonces, el dinero se basa exclusivamente en la confianza en los gobiernos que lo emiten, permitiendo la expansión descontrolada de la oferta monetaria. Esta transformación trajo consigo nuevos problemas. En un mundo de dinero fiduciario, cada país controla su propia moneda sin un respaldo tangible, lo que ha llevado a la fragmentación del comercio internacional. La ausencia de una referencia común como el oro ha generado fluctuaciones constantes en los tipos de cambio, desincentivando la estabilidad económica y debilitando la confianza en las divisas nacionales. Los gobiernos, al no estar limitados por reservas de oro, pueden expandir la cantidad de dinero sin restricciones. Esto ha permitido financiar guerra, programas gubernamentales insostenibles y deudas colosales a costa de una devaluación constante de dinero. El resultado de la manipulación monetaria es inflación, crisis económicas y la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos. La historia nos ha demostrado que cuando los gobiernos toman el control del dinero, su valor tiende a deteriorarse con el tiempo. La inflación es el impuesto invisible que afecta especialmente a las clases trabajadoras. A medida que el gobierno imprime más dinero, los precios de los bienes y servicios aumentan, pero los salarios rara vez suben al mismo ritmo. Esto reduce el poder adquisitivo de las personas, generando descontento social y pobreza. En casos extremos, cuando la expansión monetaria se descontrola, se genera hiperinflación. Ejemplos de ello son la Alemania de 1923 y la Venezuela actual, donde el dinero pierde su valor a un ritmo tan acelerado que las personas prefieren gastar su salario en el mismo día antes que los precios suban al día siguiente. Otro efecto negativo es la mala asignación de recursos. Cuando los bancos centrales manipulan las tasas de interés y expanden el crédito, se crean burbujas económicas en sectores específicos, como la vivienda o la tecnología. Estas burbujas, al explotar, causan recesión y desempleo masivo, afectando directamente a la economía real. Además, la eliminación del patrón oro ha llevado a un endeudamiento público sin precedentes. Al no tener un límite físico para la creación de dinero, los gobiernos pueden emitir deuda de manera ilimitada, acumulando pasivos que las futuras generaciones deberán pagar. Hoy en día, las criptomonedas surgen como una alternativa del dinero fiduciario. Bitcoin, por ejemplo, busca descentralizar el sistema monetario y devolver el control del dinero a los individuos. Las criptomonedas prometen transparencia y resistencia a la inflación, pero aún enfrentan desafíos regulatorios. La pregunta es, ¿permitirán los gobiernos que el dinero escape de su control? El avance de la tecnología blockchain ha abierto la posibilidad de un sistema monetario completamente independiente del control estatal. Bitcoin, como primera criptomoneda descentralizada, representa un desafío directo al monopolio gubernamental del dinero. Sin embargo, la adopción de criptomonedas a nivel global
enfrenta obstáculos importantes. La volatilidad de su valor, la resistencia de los gobiernos y las regulaciones restrictivas podrían frenar su expansión. A pesar de esto, el interés en monedas digitales descentralizadas sigue creciendo y podría marcar el inicio de una nueva era monetaria. Desde el trueque hasta el dinero digital, la historia del dinero es también la historia de su intervención y manipulación por parte de los gobiernos. Por eso, si queremos preservar la estabilidad económica y la libertad individual, debemos cuestionarnos quién debe controlar el dinero.